están? Aquí entrando en el día 2. Bienvenidos a este encuentro que es donde seguimos relatando los encuentros con Jesús y algunos jóvenes en particulares. Como estos encuentros fueron transformadores para estos jóvenes, pero al mismo tiempo como Jesús se dejó conmover por la propia experiencia de la juventud. Antes de entrar en detalles con lo que nos va diciendo el libro que nos va a acompañar durante esta semana, hoy os pido que entremos en la dinámica de poder entrar en la mística de Caná de Galilea y de Samaria, ¿sí? Caná, vamos a recapitular qué nos menciona Caná. Inmediatamente se nos puede venir y pensar en el primer milagro de Jesús, ¿no? En convertir el agua en vino, la fiesta, María como intercesora, y está bien, sí, eso fue lo que pasó. Jesús, que se deja acariciar por el amor de madre y por la propia amistad que refleja en la celebración de este matrimonio, y obra su primer milagro. Pero si trasladamos esta mística de este lugar bíblico a la propia experiencia, ¿qué nos ofrece Caná? ¿Qué nos está diciendo Caná de Galilea? El primer milagro, ¿no? Vamos a quedarnos con esto. Si recapitulamos un poco la historia, sería bueno que pudieran repasarla, pudieran leerla, saborearla, degustarla. Igual en la plataforma de Classroom estará la lectura correspondiente. Pero yo no quiero hablarle de un Caná histórico, sino de la espiritualidad que ofrece el primer milagro. En la juventud son muchas las etapas formativas, ¿no? Las etapas preparativas para algo. Si nos vamos a la RAE, podemos definir la juventud como una etapa transitoria entre la niñez y la adultez. Es decir, los jóvenes estamos en medio de estos dos. No somos adultos, pero vamos en camino a, pero tampoco somos niños, pero vamos saliendo de. Pero eso es una definición de transición, pero realmente define qué somos o qué son los jóvenes con los que trabajamos y acompañamos. Pues por eso tengo aquí la imagen de la transfiguración de Jesús. Digamos que este momento específico es un momento donde Jesús se muestra como el Mesías, ¿no? Se transfigura en Dios. Este es mi hijo, ¿no? Entonces, digamos que vamos a usar este modelo de transfiguración para poder descubrir el Caná en la vida de nuestros jóvenes y en nuestra propia existencia. Cuando hablamos del primer milagro, hablamos de la primera obra salvífica que va manifestando Jesús en nosotros. Pasamos por un Belén, que implica un nacer de nuevo. Pasamos por un Nazaret, que nos habla de nuestra propia historia. Pero cuando entramos en Caná, entramos directamente en cómo ha sido ese primer encuentro transformador que nos lleva al otro, inclusive al no estar preparado, al no ser nuestra hora. Muchas veces menospreciamos el talento de la juventud y los dones porque sentimos eso, que no están preparados. Inclusive son nuestros propios jóvenes los que se ponen el freno porque se sienten no estoy listo para la misión. Pero aquí les pregunto, ¿quién está listo? El que se formó en teología y filosofía y antropología, sí, pero aún falta. ¿Quién realmente está listo para afrontar lo que implica la cruz del Evangelio? Creo que absolutamente ninguno de nosotros, porque nuestra humanidad, la naturaleza de nuestra humanidad en cuestión del Evangelio es débil, porque somos pocos, o son pocos, quizás no es difícil incluirnos en esto de dar la propia vida. Aquellos que han asumido la vocación de la vida religiosa y consagrada, quizás estén un paso más adelante, pero comencemos a pensar qué pasa cuando nuestros jóvenes son juzgados y señalados por anunciar el Evangelio, se sienten menospreciados, sobre todo en este siglo XXI, donde el Evangelio es una cosa ajena, es una cosa distante, donde la iglesia es una imagen mala y arrolladora que carga pecados del pasado, donde la iglesia tiene una mala imagen y son pocos los que pueden realmente descubrir la presencia de Jesús allí.
Sin embargo, no podemos dejar de maravillarnos de cómo Dios se va presentando en estas situaciones donde creemos que todavía no estamos listos, ¿no? Estos jóvenes que con su pequeño testimonio y con su propia vida de entrega nos van dando sorbos de Dios. Si nos ponemos a analizar lo que implica el primer milagro de Jesús, no fue un milagro de salvar vidas, no fue un milagro de conversión, de que mucha gente se arraigó al Evangelio, no. Fue un milagro desde la sencillez, desde el celebrar la vida, desde apoyar a esta pareja y siguiendo el ejemplo de su madre, ¿no? Que fue la que lo motivó. La espiritualidad de Caná de Galilea va por allí. Es como en las pequeñas obras vamos dando sorbos de Dios. Es identificar en nuestra propia historia de vida cómo Dios obró a través de nosotros, de esos pequeños milagros, de cómo nuestra vida se va configurando a el Evangelio con pequeñas acciones, aunque creamos que no estamos listos. Pero para ello necesitamos muchas Marías. Y la espiritualidad del acompañante tiene que ser la espiritualidad de la Virgen María. ¿Qué implica? El acompañante debe decir un sí eterno, un sí que implica un compromiso más allá que el rol paternal. Es un sí que implica caminar con el joven, pero respetarle sus espacios, estar con el joven, ¿sí? Pero dejarlo ser e inducir al joven desde su libertad a hacer, conociendo lo que él es capaz de hacer. Jesús, cuando se enfrenta a esta situación, le dice: mujer, no ha llegado mi hora. Pero María ya confía en él y sabe quién es Jesús y sabe lo que puede hacer. Y le dice, es más, como Jesús allá le dice al mayordomo: hagan lo que él les diga. ¿Atentó contra su libertad? No. Lo impulsó a hacer lo que tenía que hacer, porque era parte, ¿no? Era un signo. Ese vino representa muchísimo, y bueno, no quiero entrar en detalles teológicos de lo que implica el vino en la celebración propia de la boda, pero fue María la que lo impulsó a hacer el gran milagro, convertir el agua en vino. Si nosotros impulsamos sin atentar contra su libertad la vida de los jóvenes, podemos hacer que esa agua que está allí, sosa, escasa, sabemos que el agua es vida, pero veamos el agua desde otra manera, esa agua insípida, transparente, que puede representar la sociedad, se puede transformar en el vino, en el gusto, en la celebración, en la alegría, en el gozo. Y eso gracias a la obra de aquel que supo escuchar a su madre y que supo transformar. Esa es la espiritualidad de Caná de Galilea. Pasando al segundo punto, el encuentro que vamos a ver hoy es el encuentro de Jesús con el joven rico, ¿no? Desde otra mirada, una mirada transformadora. Leamos el Evangelio. El hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven le dijo: ¿cuáles? Jesús le respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees, reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran terrateniente. Esto es palabra de Dios. Importante, importantísimo. ¿Qué podemos sacar de aquí? Yo siempre voy a volver desde lo experiencial, ¿no? Y no es por criticar y por ser uno que siempre señala todos los procesos que llevamos en la iglesia, no. Pero sí es necesario, desde lo que está mal, poder nutrirnos de eso para llegar a lo que está bien, para llegar
al verdadero significado de lo que nos está diciendo la palabra. Yo recuerdo que en mis formaciones siempre se señalaba a este joven rico, aquel que no quiso seguir a Jesús, aquel que prefirió sus riquezas y que no asumió la salvación. Y bueno, más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico por el reino de los cielos, y por ahí nos enfrascamos. Ser rico es malo, el que se aferra a lo material no puede entrar en el reino, ta. Y sí y no, sí y no. Obviamente lo material nos ata, ¿no? Lo material es una cadena que nos oprime, sobre todo en este mundo tan consumista. Pero no podemos desvalorizar la experiencia del joven y no podemos negar las acciones salvíficas que tuvo, inclusive al renegar de seguir a Jesús en la perfección. ¿A qué voy? Lo primero, este relato se nos relatan en 3 evangelios, ¿no? Mateo, en Lucas y en Marcos. Cada uno con una mirada puntual, pero los 3 convergen en algo. ¿En qué convergen? Que el joven se acercó a Jesús. Creo que el de Marcos nos habla así, que dejó lo que estaba haciendo y se fue corriendo atrás de Jesús. Ahí hablamos de un joven que está sediento de una búsqueda, de algo. Hay algo que lo está moviendo y que a pesar de todo ese panorama que tiene, necesita más. ¿Pero qué necesita más de material? No, él no está buscando eso. Él está buscando una entrega un poco más radical. La radicalidad no es mala. La palabra radical significa desde la raíz. Es decir, él está buscando enraizarse en algo que lo lleve a algo más, ¿no? Disculpen la redundancia, pero es que digo algo porque él no sabe que es ese algo. Entonces es algo como etéreo, es una cosa que él no sabe qué tiene que hacer y cómo llegar. Pero claro, ella va descubriendo a Jesús, va escuchando y ve en Jesús una figura que lo puede ayudar a una entrega más profunda. ¿Era malo el joven? No. Jesús, ¿qué le dice? Primero, bueno, solo hay uno, Dios, para que reconozca al Padre ante todo, ¿no? Y que reconozca que no es Jesús el que va a transformar su vida desde lo que Jesús señala. Eso es lo importante decir, bueno, solo hay uno, sino es el amor que él profese hacia el Padre en la propia figura de Jesús el que va a transformar su vida. Eso nos está hablando de algo que lo lees la vez pasada, de la libertad. No es que Jesús se aparece, te toca y cambiaste y te transformaste y ya eres místico, ya eres santo, ya eres teólogo, ya eres doctor de la iglesia. No, Jesús nos está hablando de la libertad. Necesitas tener una relación con el Padre, necesitas tener una relación propia con Jesús para que tú vayas convirtiendo y transformando y configurando tu propia vida. Por ahí de eso nos habla de la libertad. Luego que le dice, ¿qué tengo que hacer? Los escritos están, ya la obra salvífica está, pero sin embargo, él sabía que aún faltaba algo, ¿no? Y es lo que Jesús vino a hacer a la tierra, hacer la ley plenitud. No vino a abolir la ley, sino a hacer la plenitud. Y le pregunta, ¿qué debo hacer? Jesús le responde, bueno, cumple los mandamientos. Eso es lo que nos dice nuestras escrituras, eso es lo que nos dice nuestra fe, eso es lo que nos dice el ser judío. Cumple los mandamientos. Y el joven responde, pero ya lo hago. Y eso es interesante. Hacemos una pausa aquí. Ya lo hago. Y eso quiere decir que es un joven en la fe, que es asiduo en la fe, que ora bien, que ayuda al prójimo, que llama a Dios sobre todas las cosas, que no roba, que no miente, que no tiene envidia. El joven está por el camino de la salvación. Es un joven bueno. Es un joven extremadamente bueno. Y ahí es donde tenemos que hacer esa pausa. Reconocer lo bueno que hay en nuestros jóvenes, incluso antes del encuentro con Jesús. Porque los jóvenes tienen una historia con Dios incluso antes de la propia iglesia. Y esa historia viene desde las costumbres familiares y tradicionales. Van conociendo y se van configurando. Entonces, ¿qué hay de Dios en nuestros jóvenes? Antes de incluso de un proceso de conversión, que es el siguiente paso. Por ahí nos vamos. Para poder trabajar con los jóvenes debemos tener ese punto de partida. El punto de partida de que el joven es bueno.
Diría Don Bosco, no hay ningún joven malo, solamente hay que decirles que son buenos, que no lo saben, ¿no? Por allí vamos, reconocer en el joven una obra salvífica porque por naturaleza es bueno, porque nosotros también fuimos buenos a pesar de que estábamos erigidos por el pecado, que ahí es donde viene el proceso de transfiguración, de transformación, de configuración, pero es un proceso pastoral que nos lleva a Jesús. Eso no implica que la maldad, que haya un antes y un después, que éramos netamente malos y luego netamente buenos. Vámonos a San Agustín, ¿no? A recordar la historia de San Agustín. Entre todo lo borracho, lo mujeriego, no implica que San Agustín fuera una porquería de persona, ¿no? Tenía sus valores, tenía sus principios, pero también estaba herido, ¿no? Entonces reconocer que a pesar de las heridas hay una vida y que es una vida buena. Y que eso lo tenía muy presente su madre en Santa Mónica, que a través de la oración logró su conversión. Pero nadie ora por lo que, por aquello que no sirve, por aquello totalmente malo, por aquello donde no hay esperanza. Santa Mónica pudo reconocer en San Agustín que hay signos de esperanza. Y allí es donde se obró la conversión. Y miren lo que logró hacer San Agustín, doctor de la Iglesia y uno de los mayores teólogos y filósofos de la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que el joven es bueno, sabe que aún falta algo. Y esa es la necesidad de todo joven, que estamos buscando la vocación. Entonces, ¿cómo manejamos esto? La vocación. Ya vamos a tener unos talleres más adelante sobre este proceso vocacional, pero bueno, aquí les doy una breboca. Si quieres ser perfecto, comienza Jesús. Si quieres ser perfecto, ¿qué significa ser perfecto? Perfecto solo hay uno, es Dios, lo sabemos. Pero si quieres alcanzar la plenitud del reino, entrégate, date. También recuerdo que uno del catequista decía, bueno, este date es un sentido figurado de entregarte por completo, no era que vendiera todo, pero lo interpretó mal. No, quizás implicaba dejar todo, incluso lo material, tu vida, todo. Porque es parte, ¿no? de lo que vas sintiendo. O sea, si no estás lleno con este proceso que vas viviendo, cambia, transforma. Y Jesús se da cuenta de eso. Y ese es nuestro rol de acompañante, dar indicios de las flaquezas que vamos viviendo. Porque si el joven muestra esta inquietud y necesita algo más, es porque lo que está teniendo no lo está haciendo feliz. Entonces ya Jesús se lo va marcando allí. Mira, amigo, reacciona, tienes todo, tienes dinero, pero te falta, porque si no tuvieses esta inquietud y esto que te está removiendo por dentro. Entonces redireccionemos, deja eso, transforma, pero desde la invitación, no desde la obligación. Jesús no le dice, deja todo si no te irás al infierno, deja todo porque eres un pecador. No, dice, si quieres ser perfecto, ven, sígueme, deja todo y vamos, caminemos juntos. Pero claro, el joven se entristece al final, porque a pesar de que no lo hace feliz toda esta dinámica que va llevando, no deja de estar anclado a ella, no deja de estar anclado a su propia historia, a lo que va trayendo, a lo que sabe, a lo que posee, a lo que lo hace seguro. Y muchas veces pasa eso. Pero no se obliga, se acompaña. Realmente no sabemos qué pasó después con este joven, si siguió, si no siguió, si vendió, si no vendió, si siguió cumpliendo los mandamientos, si no, pero se acompaña desde su libertad, desde su libertad. ¿Y a qué nos referimos? ¿Él era mal por ser rico? No, era el error está en aferrarnos a aquello que no nos hace feliz. Y el rollo del asunto es que no nos damos cuenta muchas veces de eso y creemos que las exigencias del Evangelio van más allá de nuestra naturaleza porque no sabemos la recompensa. No se nos ha mostrado la recompensa. Y es el rol del acompañante hacer notar esto aquí. Es donde vamos a Samaria, ¿no? Quizás una mujer que tampoco conocía del Evangelio, que no conocía de Jesús, que Jesús le ofrece el agua viva y convierte a esa mujer, y sí reconoce que lo que va llevando en su vida no lo hace tan feliz como el degustar de esta agua de la vida. Y esta mujer transforma. Entonces,
Cuando nos ubicamos en la mística de Samaria, que es el segundo lugar bíblico que vamos a trabajar hoy, nos ubicamos en la mística de lo ajeno, ¿sí? De aquello a lo que ni siquiera nuestra fe está acostumbrada a estar, a esa búsqueda de lo que es distante de nosotros, lo diferente. La semana pasada vimos el tema de los migrantes. Podemos decir que la espiritualidad del migrante es una espiritualidad de Samaria, porque Jesús, desde la otredad, asume su identidad, ¿sí?, de judío, de salvador, y le ofrece a la otra persona hacerse parte de una mujer samaria que en el amor de Jesús se convierte al Evangelio. De eso se trata la otredad, ¿no?, de la que nos hablaba el profesor Miguel. Vamos por allí, vamos por allí. Identificar esta mística de lo ajeno a hacer lo propio. Y Jesús se conmueve tanto con esto, porque, bueno, sabemos esta diferencia entre judíos y samaritanos, ¿no? Pero la Biblia siempre nos ha resaltado algunas cosas de eso, de los diferentes. Tenemos la parábola del buen samaritano, que es el que responde. Ni el maestro de la ley, ni el letrado, no, ni el judío, no, ninguno de ellos responde, es el samaritano. Entonces, ¿cómo es la diferencia? Se puede abundar en el reconocimiento de Dios. Esa es la mística de Samaria y quedémonos un poco con eso. Igual en los audios propios de esto que les mandé al diplomado de líderes, no los voy a editar, van a estar exactamente igual para que vean cómo el joven puede descubrirlo y cómo ustedes pueden ir viendo estos lugares bíblicos en la experiencia del joven. Uno de mis relatos favoritos de estos del joven rico está en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque dice algo que transforma. Y Jesús, fijando su mirada en él, lo amó. O algunas traducciones, le tomó cariño. Esa es la mirada, esa es la mirada. A pesar de que la terquedad es sinónimo de juventud. Somos tercos, somos muy tercos. Pero eso no implica juicio, eso implica una mirada amorosa porque el amor es verdad, el amor es salvación y es desde el amor donde podemos descubrir el amor de Dios, no desde la imposición. Sé que amor para descubrir amor, sí, pero el amor de Dios no se descubre por algo etéreo, se descubre por el amor que nos va brindando aquellos que nos van acompañando, se descubre al ver a Dios en la persona, porque si Jesús se encarnó siendo hombre, necesitamos ver la carne de Jesús para poder amarle. ¿Y cómo Jesús se hace carne? La encarnación es un proceso cíclico. Cada vez que hay un converso, hay un proceso de encarnación. El proceso de encarnación no implica que voy de la mano con Jesús, no, es que Jesús habita en mí. Porque ir de la mano con Jesús no implica ser obra salvífica. Veamos a Judas, ¿no?, que caminó con Jesús, pero Jesús no pudo encarnarse en él porque él no se dejó. Judas siguió otro camino que lo llevó a la traición. Pero aquel que se deja hacer carne y se configura en la carne de Jesús, imagen de la transfiguración, es aquel donde podemos conocer el verdadero rostro de Dios. Entonces nos quedamos con esto, de reconocer la propia experiencia del joven, del no juicio, pero sí el invitar y el transformar, a abrazar la vida y a ayudar al joven en el proceso de la vocación. Porque la vocación es un llamado que siempre va a estar de querer hacer más, de querer transformar. Y solo no podemos porque el camino es turbio y la sociedad nos presenta otro panorama. Pero somos nosotros los que hemos caminado con la luz del Evangelio, lo que podemos indicar, no señalar, indicar el camino hacia el horizonte. Nos vemos mañana.